¿Hubo alguna vez un volcán? ¿Una civilización? ¿Una gran isla? Estas son las incógnitas que con más frecuencia se plantean aquellos que, como nosotros, se disponen a estudiar los vestigios arqueológicos y geológicos de Santorini. La más hermosa de las islas Cícladas es en realidad lo que queda de una isla creada y destruida por la violencia de un volcán. Las ciudades de Tera y Akrotiri, los restos de antiguas civilizaciones que se sucedieron a lo largo de milenios. Pero en Santorini, bajo un manto de cenizas y piedra pómez, tal vez se haya enterrada la prueba de la existencia de un continente mítico: la Atlántida. La leyenda de la Atlántida, como tantas otras leyendas célebres, tal vez hunda sus raíces en la realidad. Nuestra historia se desarrolla en Santorini, cuyo encanto no consigue apagar el lejano eco de una espantosa erupción que hace millares de años hizo pedazos la isla. Hoy Santorini no solo ofrece a los arqueólogos su fascinante belleza, a la vez dulce y violenta, sino que también les propone una quimera: encontrar las pruebas de la existencia de la Atlántida, confirmando así lo que dejó escrito Platón. Sin embargo, más allá de los sueños, esta isla es un rico enclave arqueológico en cuyos yacimientos afloran dos espléndidas civilizaciones. Situada a un centenar de kilómetros de Creta, Santorini es en la actualidad un conocido enclave turístico del Egeo, famoso por sus pueblos de casas encaladas y las cúpulas azules de sus iglesias. Pero durante siglos su principal recurso económico ha sido el grueso estrato de tierra, o mejor dicho, de puzolana, que la recubre por completo. De esta tierra blanquecina y fertilísima se obtiene un cemento de excepcionales propiedades hidráulicas, excelente para las construcciones submarinas y solicitadísimo en toda la cuenca mediterránea. Cuando a mediados del siglo pasado dieron comienzo las obras del Canal de Suez, la denominada Tierra de Santorini se utilizó en grandes cantidades para aislar los muros del canal. Por aquel entonces, para obtener mayor cantidad de puzolana, se abrieron nuevas canteras y a causa de las labores de desmonte, comenzaron a salir a la luz los vestigios de una civilización prehistórica. Además de los asentamientos prehistóricos, en aquellos tiempos también aparecieron los restos de una colonia lacedemonia, es decir, espartana, fundada en el siglo IX en la colina hoy llamada Mesa Buno. Se trataba de la antigua Tera, la ciudad que durante un siglo dio nombre a la isla hasta que en el siglo XIII, tras pasar a manos de los venecianos, fue rebautizada con el nombre de Santorini debido a una ermita hoy desaparecida, dedicada a Santa Irene. Pero la exploración de la isla no dio sus mejores frutos hasta los años 60, sobre todo gracias al apasionado trabajo de un arqueólogo griego, Espiridon Marinatos. Sus excavaciones cerca de la aldea de Akrotiri, en la parte sudoccidental de la isla, condujeron a un descubrimiento sensacional: una ciudad de la fase final de la Edad del Bronce con todas sus casas, calles y plazas casi perfectamente conservadas bajo más de 30 metros de tierra volcánica. Una nueva Pompeya repleta de tesoros arqueológicos había aparecido de repente en medio del Egeo. Las sucesivas campañas de excavaciones también hicieron salir a la luz una gran cantidad de piezas de cerámica, muchas de las cuales se conservan hoy en la propia isla, en el Museo de Fira. Se trata en su mayor parte de vasijas de cerámica gris y granulosa, de diversas formas y dimensiones, algunas de ellas importadas de Creta y de la Grecia continental. Pero Akrotiri se ha hecho famosa sobre todo por sus frescos, los más hermosos y mejor conservados de aquella época, actualmente expuestos en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Con estos descubrimientos se disponía ya de suficientes elementos para intentar reconstruir la milenaria historia de la isla y de sus habitantes,
Pero para hacerlo era necesario remontarse al tercer milenio antes de Cristo, e incluso a tiempos más remotos. En tiempos inmemoriales, en esta parte del Mediterráneo, en cuyo fondo marino entran en contacto las plataformas tectónicas de África y del Egeo, una terrible erupción volcánica provocó la formación de algunos islotes calcáreos. La lava que el cráter estuvo escupiendo durante milenios los envolvió y con el tiempo dio origen a una isla, la mayor del archipiélago de las Cícladas. Hacia mediados del tercer milenio antes de Cristo, los habitantes de las islas vecinas recalaron en sus orillas y tomaron posesión de ella. La llamaron Strongyle, la redonda, a causa de su forma. Unas pocas piezas de cerámica y algunas estatuillas conservadas en el Museo de Fira en Santorini son los únicos testimonios de esta colonización que corresponde a la segunda fase de la civilización protocicládica. En cambio, la ciudad que Marinatos descubrió corresponde al período siguiente, el Cicládico Medio, que se sitúa aproximadamente entre el 2000 y el 1550 a.C. Las casas se levantaban en callejuelas estrechas y tortuosas o en minúsculas plazoletas que recuerdan mucho las de las actuales aldeas de Santorini. Eran viviendas confortables de 2 o 3 plantas, con el tejado en forma de terraza. En algunas casas la fachada estaba parcialmente recubierta con lápidas de piedra. Los muros y los dinteles y jambas de puertas y ventanas estaban reforzados con vigas de madera de olivo para hacerlos más estables y resistentes a las sacudidas de los terremotos que periódicamente afectaban a la isla. Eran una especie de precursoras de las construcciones antisísmicas. En la planta baja estaban los talleres y los almacenes donde se guardaban los pitoi, esas grandes vasijas que se llenaban con la cebada, las legumbres, el aceite y el vino producidos en la isla. Escaleras de piedra y de madera conducían a las plantas superiores, cuyo pavimento ha desaparecido por completo. En la planta noble de las casas siempre había al menos una pared con frescos que reproducían escenas de la vida cotidiana, paisajes o figuras de animales, lo que se interpreta como una demostración del grado de bienestar alcanzado por sus habitantes. Evidentemente, a estas gentes les gustaban las comodidades. Por ejemplo, tanto en la planta baja como en el primer piso, todas las casas contaban con servicios higiénicos. Por medio de tuberías de arcilla empotradas en los muros, un avanzado sistema de desagüe los conectaba directamente a la red de cloacas dispuesta bajo las calles pavimentadas, una red similar a la que se encontró en los famosos palacios de Creta. Y esta es la copia en madera y cuero de una auténtica cama prehistórica, construida a partir de un molde obtenido inyectando yeso en el hueco que el original dejó en las cenizas. La población estaba formada por artesanos, campesinos, pastores y también por marineros y mercaderes, estos últimos originarios de Creta en su mayoría. Si bien es cierto que Strongyle no fue una auténtica colonia minoica, no hay duda de que actuó como una de sus bases comerciales. Ese es el motivo de la inevitable influencia de la cultura, el vestir, las formas de vida y quizás también de la religión cretense sobre los isleños. Tal como demuestran estas astas de toro estilizadas, tema recurrente en el palacio de Knossos. Excelentes marineros, los habitantes de Strongyle no solo trajeron cerámica y otras mercancías de sus viajes a Creta, Grecia o Siria, sino también animales exóticos. Los artistas inmortalizaron a varios de ellos en sus frescos: antílopes, gatos salvajes, monos. En otros frescos encontramos información sobre las actividades masculinas. Quien no navegaba, cultivaba los campos o vigilaba los rebaños, o bien salía a la mar a pescar. Los jóvenes se adiestraban en el noble arte de la lucha y el pugilato, pero se valoraba más la gracia de los movimientos
que las exhibiciones de fuerza en confirmación del carácter tranquilo de esta población. Bellas y elegantes, las mujeres, representadas en la denominada Casa de las Señoras, se ofrecen a la mirada del observador bajo un cielo sembrado de estrellas azules. Al igual que las ricas señoras de la isla, siguen la moda minoica y llevan largas faldas de volantes de vivos colores y un corpiño que deja el pecho al descubierto. Los frescos también dan testimonio de su pasión por las joyas. Pendientes, pulseras, collares de oro. Aquí, como en Creta, la mujer debía estar muy bien considerada, y hay quien afirma que a la cabeza de esta sociedad había una reina sacerdotisa, en lugar de un rey sacerdote. Aunque eso no es más que una simple hipótesis. No sabemos nada de sus ritos, pero fuera cual fuera su función, la agraciada figura de una joven sacerdotisa, vestida con un largo quitón y con un pepetero en la mano, sale al encuentro del espectador desde el umbral de la puerta de una casa. Eran gentes de carácter amable, cortés, que amaban la naturaleza y los animales. Movidos por su pasión por todo lo elegante y refinado, hasta las representaciones de la guerra acabaron por adquirir el aspecto de una danza. Este gran fresco de una estancia de la llamada Casa Oeste es conocido como el friso de la flota. No sabemos exactamente qué significa. Algunos han visto en él una expedición de castigo contra un poblado o un asentamiento de pastores en Libia. En cambio, otros creen ver un enfrentamiento entre minoicos y micénicos por la conquista de una ciudad, quizás la propia Akrotiri. Por último, hay quien se inclina por un ajuste de cuentas entre dos potencias enemigas. Lo cierto es que en él aparecen soldados, armas y naves de guerra, pero todo ello inmerso en una atmósfera serena y tranquila, incluso festiva. En los fragmentos de otro fresco de la misma estancia, la escena es, en apariencia, más emotiva. 3 hombres desnudos, ahogados, flotan en el agua junto a sus escudos. Han caído de sus barcos en medio del fragor de la batalla. Pero también aquí, la violencia de la guerra no pasa de ser una simple evocación y no consigue trastornar la atmósfera tranquila y serena en la que están inmersos los otros personajes. Una terrible catástrofe puso fin a esta existencia pacífica y feliz cerca de 1500 años antes de Cristo. Una nueva erupción volcánica de furia inimaginable sacudió Strongyle con fuertes terremotos. Una espesa nube de ceniza oscureció el sol para depositarse después por todas partes. La zona central de la isla, a causa de la gran cantidad de material vomitado desde las vísceras de la tierra, se hundió en el mar. Olas altísimas barrieron el Egeo y sembraron la destrucción en un radio de muchos kilómetros, alcanzando incluso las costas de Egipto. Al final, de la isla de Strongyle solo quedaron 3 fragmentos, 3 islas que hoy se llaman Santorini, Terasia y Apronisi. Durante siglos, estas islas permanecieron yermas y deshabitadas. En el centro de la caldera, la depresión provocada por el hundimiento de la parte central de la isla, que fue ocupada por el mar, la actividad del volcán prosiguió durante siglos. En las aguas en ebullición se formaron 2 islotes de lava conocidos como Palea Kaimeni, que en griego significa literalmente vieja quemada, y Nea Kaimeni, nueva quemada. En este último islote, el cráter todavía sigue escupiendo gas y vapor a una temperatura de 80 grados. Como un auténtico museo, las paredes de la caldera muestran los estratos de lava originados por el volcán en las diferentes etapas de su actividad. A raíz de tal destrucción y de uno de los cataclismos geológicos más violentos de todos los tiempos, es fácil imaginar que surgieran algunas leyendas. Pero las leyendas suelen tener una base real, y seguramente también la que nos habla de la misteriosa Atlántida se basa en algo que sucedió realmente. Como ya hemos dicho, la catástrofe tuvo lugar hacia el año 1500 a.C., y fue la causa de la desaparición de muchas ciudades del Egeo y de la civilización minoica, o por lo menos, de la época de oro del rey Minos y de las espléndidas ciudades-palacio de Creta.
Fascinado por la coincidencia de fechas, el arqueólogo Marinatos pensó que la destrucción de la civilización minoica había sido provocada por la erupción del vecino volcán de Strongyle, la actual Santorini. Pero hay quien incluso ha ido más lejos y ha propuesto que aquel cataclismo pudiera haber sido el mismo que destruyó el más fabuloso de los continentes, la mítica Atlántida. Todo lo que sabemos de la Atlántida nos lo ha transmitido Platón en dos diálogos, el Timeo y el Critias. Su destrucción habría tenido lugar 9000 años antes de que el sabio Solón conociera la historia de labios de los sacerdotes egipcios. En un día y una noche, precisamente cuando estaba en la cúspide de su potencia, un violento terremoto habría provocado el hundimiento del continente. Durante siglos, las coordenadas geográficas dadas por el filósofo habían dirigido las investigaciones de los estudiosos más allá del estrecho de Gibraltar, las antiguas columnas de Hércules, en pleno océano. Pero una tesis fascinante, no del todo inverosímil, tomó cuerpo incluso antes de los estudios de Marinatos. Muchos pensaron que la historia de un pueblo sumamente civilizado que en tiempos remotísimos vivía en una gran isla y que una catástrofe natural de enormes proporciones había aniquilado, era muy similar a la historia de la ascensión y caída de la civilización minoica. Después de todo, cuando los sacerdotes egipcios contaron a Solón el desastre, pudieron confundirse atribuyéndole una antigüedad de 9000 años en vez de 900. De ese modo se llega al año 1500 a.C., época en la que aproximadamente la erupción del volcán de Strongyle debió barrer a los minoicos y a sus colonias del mar Egeo. Así pues, ¿puede identificarse la Atlántida con la civilización minoica? Es casi seguro que nadie logrará jamás dar una respuesta definitiva. Pero regresemos a Santorini. Durante siglos, el pequeño archipiélago originado por la catástrofe permaneció completamente deshabitado, hasta que las veloces naves de los fenicios, guiadas por el mítico Cadmo, recalaron en estas tranquilas playas. Poco a poco, la isla volvió a la vida. Tras los fenicios, en el siglo IX a.C., llegaron los colonos enviados por Esparta y fundaron Tera. Aún en la actualidad, el mulo es el medio más cómodo para subir a la alargada colina calcárea llamada Mesa Bunó, en la que los espartanos fundaron su ciudad. No hay duda de que fue la estratégica posición de la colina la que guió la elección de los colonos. Casi una fortaleza natural, situada a 369 metros sobre el nivel del mar, Tera dominaba desde su privilegiada posición toda la zona suroriental del Egeo. Colonia espartana primero, hacia finales del siglo III a.C., en época helenística, la ciudad cayó bajo la influencia del Egipto de los Ptolomeos, para pasar después a la órbita romana. En el Museo de Fira se conservan vasijas y esculturas que dan testimonio de las distintas etapas de la historia de Tera, como estos vasos del período geométrico griego. Al igual que todos los espartanos, los habitantes de Tera eran tradicionalistas y conservadores, incluso en el arte. Permanecieron fieles al austero estilo geométrico en la decoración de vasijas y ánforas, cuando en otras regiones de Grecia los maestros alfareros se esforzaban en representar a los dioses y a los héroes mitológicos. Sin embargo, en este extraordinario pitos arcaico, decorado con relieves, un cisne dobla con gracia su largo cuello y una auriga guía un carro tirado por un caballo alado. En otra sala encontramos ídolos arcaicos de terracota y esculturas de la época helenística. El primer monumento que se encuentra en Tera es el Temenos de Artemidoro de Perga, o mejor dicho, lo que queda de él. Artemidoro era un almirante de la flota tolemaica, nativo de Asia Menor. Inspirado por un sueño, tal como narra el texto grabado en un bloque de piedra, erigió este santuario y lo consagró a varios dioses. Aunque estén bastante dañados por el paso del tiempo,
se reconocen aún el altar de la Concordia, el águila de Zeus y el león de Apolo Estefanóforo. Como signo de una devoción especial, Artemidoro se hizo representar con la cabeza coronada junto al delfín de Poseidón, el dios del mar que siempre lo había protegido. Sí, el mar. Pero contrariamente a los antiguos habitantes de la isla, los fundadores de Tera no fueron nunca grandes navegantes y cedieron con gusto a los extranjeros la tarea de suministrar las provisiones a la isla. Con el tiempo, Tera se había convertido en una escala obligada de todas las rutas comerciales del Egeo. Durante siglos, los espartanos siguieron escrutando las profundas aguas con desconfianza desde lo alto de su colina y prefirieron dedicarse a cultivar los campos. El vino de Tera era famoso y muy solicitado. Los intercambios comerciales debían realizarse aquí, en el ágora o plaza central, lugar de encuentro y de discusión política que nunca faltaba en las ciudades griegas. En época de Augusto, cuando la isla pasó a ser una colonia romana, se construyó el denominado Pórtico Real. Este edificio era el centro de la vida pública. Aquí, como en el Foro de Roma, se reunían los mercaderes, se decidían los precios, se administraba justicia. 10 columnas dóricas sostenían el techo y la parte norte se había adecuado para albergar las estatuas de los césares y de sus familiares. Los restos del cuartel y del gimnasio de la guarnición también están en el ágora. Estos edificios fueron construidos en el siglo II a.C. en época de los Ptolomeos y ocupaban una posición estratégica desde la que se podía controlar perfectamente todo lo que sucedía en la ciudad y avistar con tiempo las naves que se acercaban. Al construir su ciudad, los espartanos aprovecharon al máximo el espacio disponible. A nadie se le ocurrió jamás abandonar esta colina rocosa situada entre el cielo y el mar para levantar casas más espaciosas en las zonas llanas de la isla. Entonces, como ahora, en los templos y las casas había una cisterna para recoger el agua de lluvia. La sequía ha sido siempre el problema principal de la isla, y la primera y única vez que los habitantes de Tera decidieron atravesar el mar fue a causa de una terrible sequía que duró 7 años. La sacerdotisa de este templo dedicado a Apolo les había ordenado que fundaran una ciudad en las costas de Libia, pero durante 7 años la voluntad de los dioses había sido desatendida. Finalmente, doblegados por la sed y el hambre, los habitantes de Tera fundaron a su pesar la ciudad de Cirene, el año 630 a.C. Los que permanecieron en la isla siguieron cultivando los campos, encerrados en su pequeño mundo y tratando con desconfianza a los extranjeros que recalaban allí en busca de reposo y de provisiones. En un ángulo de este edificio, alguien grabó un falo, pero no se trata de una imagen procaz. Fue su propietario quien lo puso allí como augurio de fertilidad para él y su familia. Sabemos muy poco de los habitantes de Tera, de sus usos y costumbres, pero seguro que, como a todos los griegos, les debía gustar el teatro. Y ahí tenemos el teatro, construido en el siglo III a.C., en época de los Ptolomeos. Está orientado hacia el oeste. Y como fondo de la escena, constituida por una arquitectura de mármol, se encuentra, hoy como entonces, el mar. Pero la auténtica pasión de los primeros habitantes de Tera eran las gimnopedias, las danzas con las que los adolescentes espartanos rendían homenaje a Apolo Carneios, es decir, el Apolo otoñal. La ceremonia se desarrollaba en una plaza, a un extremo de la ciudad. Esta figura de un joven, un puros, llamado precisamente el Apolo de Tera, corresponde a aquella época y nos ayuda a comprender el culto que se rendía a la belleza física en la fiesta de Apolo Carneios.
En tiempos de la dominación romana, Tera ya había perdido su importancia. Más tarde, hacia el siglo IV después de Cristo, los primeros cristianos llegaron a estas costas rocosas para difundir la nueva religión y transformaron los templos paganos en iglesias, como esta que visitamos, la iglesia paleocristiana de Agios Stéphanos. De nuevo fue el volcán el causante de la destrucción de Tera en el año 726 después de Cristo. La erupción fue mucho menos violenta que la que había sepultado a Akrotiri, pero sin embargo, el historiador bizantino Teófanes narra que las cenizas expulsadas por el volcán llegaron hasta las costas de Asia Menor y de Macedonia. La ciudad fue reconstruida en otro lugar, pero la isla había perdido para siempre su importancia. Tras la Cuarta Cruzada pasó a ser una posesión veneciana, hasta que la conquistaron los turcos. Impasible desde el fondo del mar, el volcán ha marcado durante milenios el ritmo de los acontecimientos, regulando el curso de la vida en la isla. Así supo entenderlo Artemidoro de Perga, el almirante de la flota egipcia acostumbrado a ver cada día la muerte cara a cara. En el frontón del santuario que dedicó a los dioses, hizo grabar unos versos de una gran sabiduría. Todo está alimentado por el viento, por el sol, por la luna. La tierra es la que trae los frutos. Todo aquello que ella hace germinar, lo deja marchitar. Sí, y nosotros añadiríamos, siempre que el volcán no decida lo contrario. Fundada en el siglo IX en la colina hoy llamada Mesa Buno. Se trataba de la antigua Tera, la ciudad que durante un siglo dio nombre a la isla hasta que en el siglo XIII, tras pasar a manos de los venecianos, fue rebautizada con el nombre de Santorini, debido a una ermita hoy desaparecida, dedicada a Santa Irene. Pero la exploración de la isla no dio sus mejores frutos hasta los años 60, sobre todo gracias al apasionado trabajo de un arqueólogo griego, Espiridon Marinatos. Sus excavaciones cerca de la aldea de Akrotiri, en la parte sudoccidental de la isla, condujeron a un descubrimiento sensacional. Una ciudad de la fase final de la Edad del Bronce con todas sus casas, calles y plazas casi perfectamente conservadas bajo más de 30 metros de tierra volcánica.
Una nueva Pompeya repleta de tesoros arqueológicos había aparecido de repente en medio del Egeo. ¿Hubo alguna vez un volcán? ¿Una civilización? ¿Una gran isla? Estas son las incógnitas que con más frecuencia se plantean aquellos que, como nosotros, se disponen a estudiar los vestigios arqueológicos y geológicos de Santorini. La más hermosa de las islas Cícladas es en realidad lo que queda de una isla creada y destruida por la violencia de un volcán. Las ciudades de Tera y Akrotiri, los restos de antiguas civilizaciones que se sucedieron a lo largo de milenios. Pero en Santorini, bajo un manto de cenizas y piedra pómez, tal vez se haya enterrada la prueba de la existencia de un continente mítico: la Atlántida. La leyenda de la Atlántida, como tantas otras leyendas célebres, tal vez hunda sus raíces en la realidad. Nuestra historia se desarrolla en Santorini, cuyo encanto no consigue apagar el lejano eco de una espantosa erupción que hace millares de años hizo pedazos la isla. Hoy Santorini no solo ofrece a los arqueólogos su fascinante belleza, a la vez dulce y violenta, sino que también les propone una quimera: encontrar las pruebas de la existencia de la Atlántida, confirmando así lo que dejó escrito Platón. Sin embargo, más allá de los sueños, esta isla es un rico enclave arqueológico en cuyos yacimientos afloran dos espléndidas civilizaciones. Situada a un centenar de kilómetros de Creta, Santorini es en la actualidad un conocido enclave turístico del Egeo, famoso. Las sucesivas campañas de excavaciones también hicieron salir a la luz una gran cantidad de piezas de cerámica, muchas de las cuales se conservan hoy en la propia isla, en el Museo de Fira. Se trata en su mayor parte de vasijas de cerámica gris y granulosa, de diversas formas y dimensiones, algunas de ellas importadas de Creta y de la Grecia continental. Pero Akrotiri se ha hecho famosa sobre todo por sus frescos, los más hermosos y mejor conservados de aquella época, actualmente expuestos en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Con estos descubrimientos se disponía ya de suficientes elementos para intentar reconstruir la milenaria historia de la isla y de sus habitantes. Pero para hacerlo era necesario remontarse al tercer milenio antes de Cristo, e incluso a tiempos más remotos, por sus pueblos de casas encaladas y las cúpulas azules de sus iglesias. Pero durante siglos su principal recurso económico ha sido el grueso estrato de tierra, o mejor dicho, de puzolana, que la recubre por completo. De esta tierra blanquecina y fertilísima se obtiene un cemento de excepcionales propiedades hidráulicas, excelente para las construcciones submarinas y solicitadísimo en toda la cuenca mediterránea. Cuando a mediados del siglo pasado dieron comienzo las obras del Canal de Suez, la denominada Tierra de Santorini se utilizó en grandes cantidades para aislar los muros del canal. Por aquel entonces, para obtener mayor cantidad de puzolana, se abrieron nuevas canteras y a causa de las labores de desmonte, comenzaron a salir a la luz los vestigios de una civilización prehistórica. Además de los asentamientos prehistóricos, en aquellos tiempos también aparecieron los restos de una colonia lacedemonia, es decir, espartana,